Yo me recuerdo cuando yo estaba chico, cuando estaba muy pequeño, tenía más o menos, digamos, unos 8 años, 10 años, allá en México. Y, y siempre yo tenía, este, ¿cómo se llama? Cuando estaba chico, mi mamá me trataba de dar cosas, ¿verdad? Mi papá y mi mamá me trataban de dar cosas. Y yo anhelaba mucho a veces unos zapatos o lo que sea, ¿verdad? Y dices, yo quiero esos zapatos y no, sí me entienden, tienen esa necesidad de esos zapatos. Pero había veces, había ocasiones, y yo recuerdo esta, cuando no teníamos dinero, ¿verdad? A veces ahí en México es muy difícil conseguir estas cosas. Y me recuerdo una ocasión cuando mi mamá íbamos al centro allá de México y me decía, vamos a ir al centro, pero no te voy a comprar nada. Y si te pones a llorar, pues no vamos a ir. Dije, pues ni modos, vámonos. Dije, pues no voy a pedir nada. Y pues ibas caminando ahí y ves los puestos de comida, ves pizzas y los hot dogs y tacos. Y dices, híjoles, no, hombre, pues yo me amarraba la tripa, ¿no? Pero no. Estaba a dieta, no, estoy a dieta. Y pues, ¿cómo se llama? Pues ahí te antojabas, te anhelabas eso. Oye, yo quiero una pizza, unos tacos. Y pasabas los puestos, ibas más allá y veías más ropa, veías zapatos y todo esto, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, hijo, no te preocupes, cuando yo tenga mi quincena, te voy a comprar los zapatos. Digo, ok, ma. Pasaron días, ¿verdad? Pasaron la quincena. En ese lapso de tiempo yo me portaba bien. Dije, por si me porto mal, híjoles, no me va a dar los zapatos, mejor me porto bien. ¿Verdad? Pues, ¿qué me cuesta? Unos 15 días. Ya cuando tengo los zapatos, pues ya hago lo que yo quiera. Nah, no se crea. Y pues, ¿cómo se llama? Pues yo con esa necesidad, ¿verdad? No necesidad, ¿verdad? Porque a veces tenía mis zapatos rotos y eso, pero eso era la moda en ese entonces, ese era el pretexto, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y me recuerdo esa ocasión que me dice, hijo, no te preocupes, te voy a dar estos zapatos, solamente me tienes que esperar un ratito porque hasta que junte mi dinero, pues ya vamos a comprar tus zapatos. Y ya pasaba la quincena, le dije, ma, ya es la quincena. Me dice, pues vente, vamos. Y ya íbamos todos, iba mi papá, íbamos mi mamá, mi primo Juan y diferentes de la familia, ¿verdad? Íbamos a comprar mis zapatos y aparte del regalo, íbamos a los tacos. Qué bonita la vida, ¿verdad? Qué bonita es la vida de esperar, ¿verdad? Y ese es el tema de que voy a hablar acerca de no la paciencia, sino de que Dios hace un cumplimiento, ¿verdad? Dios siempre da cumplimientos. Y si algo quiere, te pone, se me olvidó la palabra y lo tenía aquí en la mente. Dejé leer mis notas, sí. Dios hacía promesas, ¿verdad? Como la promesa que me hizo mi mamá, ¿verdad? De que me iba a comprar esos zapatos, pero nos teníamos que esperar, ¿verdad? Entonces, Dios les hizo una promesa a los apóstoles, ¿verdad? Dice, en un poco de tiempo vas a recibir zapatos. Oh, no, ¿verdad? ¿No eran zapatos? ¿Tacos? ¿Se acuerda de qué era? El Espíritu Santo, ¿verdad? Oh, vamos a ver si nos están tocando los tacos por ahí, ¿verdad? Y Dios hizo una promesa a los apóstoles. Durante unos pocos días vas a recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibir lambano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esa palabra lambano. De allá el Espíritu Santo, que uno hagios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Veremos cómo fue la experiencia con ellos. Y vamos a empezar desde Hechos, capítulo 1. Y vamos ahora sí entrando en calorcito. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita es la vida. Y dice así, en el versículo 1. ¿De todos lo tienen? Dice, en el primer tratado, ahí la palabra tratado es logos. Y la palabra logos quiere decir un tratado, ¿verdad? Un papel, un estimado, palabras, bla, 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 bla. Pero entonces en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Imaginemos cuántas cosas Jesús no hizo desde que empezó a su carrera del ministerio.
Pero dice ahí, no me acuerdo muy bien en dónde, pero dice que no alcanza todo el papel del mundo para hacer todo lo que él hizo. Está en Juan, creo que sí. Si alguien lo encuentra, me lo dice y lo apuntan ahí en sus notas. Y luego me lo pasan, ¿verdad? Porque yo no me acuerdo. Entonces, esta persona, Teófilo, habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, en la ascensión. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Y vamos a poner una pausa ahí y vamos a Marcos. Vamos a ver qué es lo que qué mandamientos, ¿verdad? Qué reglas, ¿verdad? No son que mandamientos de la ley, ¿verdad? Que oye, no, bla, 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 bla. No tienes que mentir, bla, bla, no. No son mandamientos, son como reglas para seguir. Marcos 16. Mateo, Marcos. Voy muy rápido. Okay. Marcos 16, 14 al 18. Y dice ahí, finalmente se apareció a los 11 mismos, ¿verdad? Recordemos aquí que ya Jesucristo fue crucificado y ya fue resucitado, ¿verdad? Ahorita ya está en el cuerpo espiritual. ¿Sí estamos ahí en sintonía? ¿Verdad? Entonces, finalmente desapareció a los 11 mismos, a los 11 discípulos. ¿No eran 12? ¿No eran 12 discípulos? Ok, vamos a seguir leyendo. Finalmente desapareció a los 11 mismos, estando en ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ese es un mandamiento, ¿verdad? Predicar a toda criatura en todo el mundo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Verdad? Wow, qué cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a Lucas. Vamos a Lucas 24. Vamos a seguir leyendo. Lo más bonito de esta parte es de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen diferentes relatos, ¿verdad? Pero van todos al mismo punto. Entonces, yo les los ayudo, les animo a que estudien estas partes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a Lucas 24, porque tiene diferentes relatos, diferentes escenas. Y hace muy bonito. 24, 36 al 49. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Por qué les dijo estas palabras? ¿Por qué les dijo paz a vosotros? ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo, ¿verdad? Porque ya habían apresado a Jesucristo y hubo un relajo ahí, ¿verdad? Entonces ellos tenían miedo de que les iba a pasar lo mismo que a Jesucristo, ¿verdad? Y 37. Entonces, espantados y atemorizados, ¿verdad? Pensaban que veían un espíritu, ¿verdad? O sea que, es un demonio y está ahí, es Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Tenían miedo y estaban espantados. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Pero entonces, ¿qué tenían? Estaban pensando, ¿verdad? Estaban pensando erróneo, tenían miedo. Entonces, cuando tienes miedo, vienen pensamientos, ¿qué? Erróneos. Ok. Estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque aún espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Imagínense, ya les enseñó las manos y los pies y ellos, no creo que sea él, ¿verdad? Entonces les dieron parte de un pez asado, ¿verdad? Y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, ¿verdad? Porque también no entendían lo que estaban sucediendo. Entonces lo que hizo, oró por ellos y les abrió el entendimiento, ¿verdad? Para que comprendiesen las escrituras. Es cuando llegan de, oh, ya le entendía el Salmo, oh, ya le entendía a Jeremías cuando estaba diciendo esto, ¿verdad? Cuando llegas y no entiendes algo y, oh, se me prendió el foco, ¿verdad? Ya le entendí. Así le pasó a ellos. 46. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, para que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que estéis investidos de poder desde lo alto, ¿verdad? Entonces aquí llegó otra, ¿verdad? Otra parte, quedarse en Jerusalén, ¿verdad? Ese es otro mandamiento, quédate en Jerusalén, les dijo así a los apóstoles. Entonces, predicar, ¿verdad? Predicar la palabra a todos los hombres de toda la tierra y quedarse en Jerusalén. Pero ahora vamos a Juan 20. ...19:23... y vamos ahí a ver. Y se dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, ¿verdad? Tenían miedo, estaban las puertas cerradas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, y vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló, ¿verdad? Entonces ahí hizo otra cosa, ¿verdad? Sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿Verdad? Aquí les estaba diciendo de cómo hacerle, ¿verdad? De cómo hacerle cuando iban a recibir la promesa. Entonces Jesús les estaba enseñando qué es lo que iban a hacer después, ¿verdad? Pues para recibir el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me están entendiendo? Más adelante van a ver por qué les está diciendo esta cosa. Entonces lo que quiero que hagan, que agarren su lápiz y le pongan ahí marcador, y eso es muy importante porque hace referencia para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando recibieron ellos. Y 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, recibir lambano, ¿verdad? La palabra lambano, para decirles algo corto, es algo muy bonito que me puse a investigar, un poquito nomás, y hubo una palabra que se traduce carry on, que es cuando te dan algo y tú te lo pones y te lo quedas para siempre, tú lo tienes contigo, ¿verdad? Cuando digamos que a mí me dan una mochila, y esa mochila pues yo me la pongo y siempre estoy con la mochila, eso es lambano, de siempre estar con la mochila, no importa lo que pase, estás con la mochila. Eso es como más o menos lo explican ahí la palabra lambano. Porque hay otra palabra que es de komai, ¿verdad? Otra palabra griega que es de komai. Y es como solamente recibir algo nomás. Oh, te doy mi teléfono. Eso es de komai. Pero la palabra lambano es algo que tú lo agarras y tú lo haces tuyo. Lo haces propio. ¿Verdad? Entonces aquí la palabra dice ahí. Dice aquí y habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. 23. A quienes remitiréis los pecados y los remitidos, y a quienes se los retuviréis, se los retenidos. Y vamos a regresar a Hechos. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas ineditables, ¿verdad? Ya vimos qué prueba le estaba diciendo, ¿verdad? De las manos y de los pies.
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Y vamos a ver qué comparación tan grande está haciendo aquí, ¿verdad? Vamos a ver que el bautizo de Juan, que es en agua, ¿verdad? Y el bautizo del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acerca de esto. Vamos a Mateo 3.1. Sí, creo que sí es Mateo. Vamos a Mateo 3.1. El primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 3.1. Dice: en aquellos días, están todos, ¿verdad? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues ese es el que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, hipócritas, ¿verdad? Que os enseñó a huir de la ira venidera. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 10. Y ya también él echa esta apuesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su levantador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y ahora vamos a regresar a Juan. A Juan 1. Del 19 al 28. ¿Sí van entendiendo? Ok, 19 al 28. Y dice: ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezará el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desastar el correo del calzado. Estas cosas sucedieron en Betebara, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba bautizando a las personas, ¿verdad? Pero las personas estaban, ¿qué? Confesando sus pecados y arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio, ¿verdad? Entonces las personas, cuando estaban confesando sus pecados, ¿verdad? Me imagino que no todos, ¿verdad? Porque sería muy difícil contar todos los pecados, ¿verdad?
pero las personas estaban recibiendo un cambio, estaban arrepentidos de lo que estaban haciendo, ¿verdad? De sus acciones. Imagino que había mucha gente, había fariseos, había de todo alrededor, ¿verdad? Entonces había mucha gente y esas personas estaban cambiando, ¿verdad? Pero vamos a ver, ese bautizo era para un cambio, ¿verdad? Algo natural, ¿verdad? Cuando tú cambias y te arrepientes, cambias tu forma de ser, cambias tu forma de caminar, ¿verdad? Pero vamos a ver el otro bautizo, ¿verdad? Es algo muy, muy distinto, ¿verdad? Y vamos a Romanos 6. Híjoles, está bien entonces. Romanos 6, del 1 al 14, y dice así. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para parásito de los muertos, para la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos para el pecado, por el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros del pecado como instrumentos de iniquidad, sin prestaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no os enseñará de vosotros, pues estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, vemos que Juan bautizó en agua, ¿verdad? Y además fue un arrepentimiento, pero todavía está el pecado ahí. Todavía está el pecado ahí, ¿no? Porque ya los había cometido. No dice que perdonó los pecados, además dice que confesaron y ellos fueron arrepentidos. Mas aquí, cuando eres bautizado, ¿verdad? En el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando recibes el Espíritu, eres una persona nueva. ¿Y qué quiere decir? Que no tienes pecado. Eres una persona nueva, ¿no? ¿O qué es algo nuevo? ¿Es algo que ya está usado? No, ¿verdad? Eso, cuando eres una persona nueva, empiezas desde cero. ¿Hace sentido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok, vamos que todos hacen sentido. Uno se emociona. Ok. ¿Verdad? Porque es... Ok, vamos a Efesios. Vamos a Efesios 1:7. Dice, pues ya soy nuevo, ¿verdad? Pues ya, soy una persona nueva. Efesios 1:7, y vamos a ver. A quien nos tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según sus riquezas en su gracia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Si cometemos algo, ¿tenemos perdón de pecados? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Ok, ahora sí se alegraron, ¿verdad? Ok. 2 Timoteo 1:7, ¿quién se lo sabe? 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ok, sí sabemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo aquí en Hechos porque ya se me va a acabar el tiempo. Y vamos a Hechos y todavía no entramos a lo bueno. Y aquí vemos cómo Dios le prometió a Jesús que iba a subir al cielo, ¿verdad? El único que subió al cielo, ¿verdad? Sabemos que es el único que subió al cielo. No hay gente que dice, que subió al cielo otra persona, que ya se murió, que ya está en el cielo con Dios, bla, 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 bla. No, ¿verdad? Jesús es el único que subió al cielo y nos da una clave. Es cierto, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé? En el versículo 6. Entonces los que habían reunido les preguntaron, decidiendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Versículo 7, y les dijo, ahí en Hechos, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, ¿qué? Vas a recibir la mano, poder, ¿verdad? Algo que tú lo tienes todo el tiempo, ¿verdad? Ese poder que es dunamis, que es como una dinamita, ¿verdad? Ahí sale la palabra dinamita, ¿verdad? Es un poder que no nos llegan a entender, ¿verdad? Es algo que tú lo debes de creer, que tienes ese poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y está la ascensión de Jesucristo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, y los cuales también les dijeron, varones Galileos, pero si Judas era ¿de qué? Era de Jerusalén. ¿Y por qué dice ahí varones Galileos? Entonces ahí ya no estaba Judas, ¿verdad? Ahí está un detalle que les pongo que estudien ahí. Ya no estaba Judas ahí. Porque estás mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así va a volver, así mismo va a volver. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. Entonces ellos estaban aquí en el monte del Olivar, ¿verdad? Ellos se regresaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesucristo les había dicho, ¿verdad? Quédense en Jerusalén. Versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Y cuántos son ahí? 11. Yo pensaba que eran 12, ¿verdad? Y son 11 discípulos, ¿verdad? Estamos ahí bien, ¿verdad? Estamos contando bien, entonces son 11 discípulos. Entonces, estas personas, ellos estaban en el aposento alto. ¿Qué es un aposento alto? Dice ahí que ellos moraban ahí. Y solamente en el aposento alto, en una parte, aparte del templo, ¿verdad? Donde solamente podían estar los hombres. No se les permitía a las mujeres, ¿verdad? Es una cosa, hay un detalle ahí. Y quiero que ustedes investiguen más sobre esto, sobre el aposento alto. Era una cosa que no le podías permitir a una mujer estar ahí. Porque ellos se duchaban ahí. Ellos se lavaban los dientes, ¿verdad? Se acostaban, meditaban, oraban también, ¿verdad? Porque ellos moraban ahí, era un aposento alto, ¿verdad? Pero hay mucha confusión, porque dice que la gente que cuando llegó el Espíritu a ellos estaban en el aposento alto, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene esas cosas, ¿verdad? Pero no, dice aquí otras cosas. Vamos a seguir leyendo. Entonces, en el versículo 13 estamos ahí, y entrados, subiendo al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Estaban orando, ¿verdad? Y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No que estaban ahí esas personas, ¿verdad? Ellos estaban aparte, ¿verdad? Porque sabemos que mujeres no pueden estar ahí. Hay en el Viejo Testamento, no les voy a decir, se los voy a dejar de tarea. Hay una persona que, deja acordarme, luego les digo, deja acordarme muy bien del nombre, pero cuando esta persona se metió al campamento donde estaba la mujer, esta persona le quitaron la cabeza, pero no me acuerdo muy bien del nombre, no se los voy a decir. Deja investigarlo bien y se los voy a decir luego. Más o menos una referencia ahí para que vean del aposento alto, que no se podían estar hombres y mujeres en el mismo lugar. En el versículo 14, todos estos perseveraron unánimes en oración, y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, ¿verdad? En otro día del amanecer, ¿verdad? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como
120 en número. No dice ahí 120 en número, ¿verdad? Dice cómo. Entonces no sé si habían más, no sé si habían menos, pero habían como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo. Habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Si leemos, ¿verdad?, el Viejo Testamento, sabemos que Judas fue el que traicionó a Jesús y que lo vendió, ¿verdad? Les voy a decir que investiguen muy bien esta parte porque es algo muy... Los voy a dejar de tarea porque estoy corto de tiempo. Y que investiguen y que leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque es algo muy interesante lo que pasó. En el versículo 17, y ya era contado con nosotros y tenían parte en este ministerio, ¿verdad? Entonces Judas también era parte de ellos, ¿verdad? Eran los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús. Pues con el salario de su iniquidad, ¿verdad?, de que lo traicionó, ¿verdad?, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llama en su propia lengua Alceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tomará otro su oficio. 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces había mucha gente que lo seguía, ¿verdad? Aparte de los 12. Yo siempre me imaginaba que son los 12 discípulos que están con Jesús, pero no, ¿verdad? Había más gente que todavía lo seguía en todas sus aventuras. En el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, ¿verdad? Esa parte que les echaron suertes. Estaba investigando un poco. Dice que tenían como nombres en una tabla y le aventaban hacia el aire y caían en el nombre, ¿verdad? No es algo malo de echar suertes, ¿verdad? Y cuando estás echando suerte y das la moneda, pues águila. Eso no es. Hay gente que dice: eso es del diablo, eso no es bueno, ¿verdad? No, lo que es del diablo es que te lean las cartas y todo eso, ¿verdad? Pero echar suertes, eso es algo, no es algo maligno. Y aparte, ellos oraron, ¿verdad? Oraron por esto. Y 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, 11 más 1. Oh, ok, eso ya son 12. ¿Verdad? Entonces, ya son 12 apóstoles, ¿verdad? Porque dice gente que, más eran 11, ¿verdad? Pero si leemos bien, dice que Matías fue contado con los 11 apóstoles, y entonces 11 más 1, 12, ok, son 12. Pensaba que estaba haciendo mal las matemáticas. ¿Verdad? Vamos al capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. ¿Verdad que es el día de Pentecostés, verdad? El día era una fiesta grande, ¿verdad? Donde toda la gente venía de muchas partes de todo el mundo. Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir aquí? Que todos estaban orando, estaban en oración. Y de repente vino al cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y ahí está la cosa que... Y de repente vino al cielo un estruendo, ¿verdad? Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, ¿qué era este viento recio? ¿Verdad? Dice ahí que es un viento, pero dice que es un soplo. La palabra ahí fue como un corriente de aire que llenó toda la casa, como cuando sopla el viento, ya que esto les había explicado Jesús, ¿verdad? Que ellos tenían que estar, ¿verdad?
recibir el Espíritu Santo. Entonces ellos estaban exhalando, ¿verdad? Y por eso este viento recio, ¿verdad? Imagínense, eran 12 personas adultas en el templo, ¿verdad? Imagínense que en el templo, cuando no se ido a una iglesia, digamos que fueron aquí la del Popolo, más se le cae una moneda y híjole, se escucha bien fuerte, ¿verdad? Imagínense esas 12 personas respirando al mismo tiempo, ¿verdad? Qué tan fuerte. Por eso dice que ese era como un viento recio que soplaba, ¿verdad? Si todo hace sentido ahí, ¿verdad? Entonces cuando ellos ya en el Pentecostés estaban todos unánimes juntos, estaban orando, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, ¿verdad? Era el soplo de los apóstoles que estaban haciendo lo que Jesucristo les había dicho que hacían, ¿verdad? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas. ¿Qué se le aparecieron? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daban que hablasen. Entonces el Espíritu de Dios les daba lo que ellos tenían que hablar, ¿verdad? Ellos no estaban inventando cosas de que, ¿verdad? O no estaban hablando otro idioma, ¿verdad? Sino el Espíritu los estaba inspirando en qué palabras se le iba a salir de su boca. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces había gente ¿de dónde? De todo el mundo, ¿no? Dice ahí, había mucha gente de todo el mundo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Dice, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y fueron de chismosos a ver qué iba pasando, ¿verdad? Y se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Parto, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pánfila y en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Imagínense su primera vez que escucharon hablar en lenguas a una persona. Yo sí me acuerdo muy bien, me quedé así como, híjoles, ¿qué están hablando? ¿A poco saben? ¿Verdad? Y tu mente dice, pues estudiaron la lengua, no sé, o bla, 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 ¿verdad? Pues después, cuando tú aprendes esto, ¿verdad? Te quedas maravillado, ¿verdad? Porque hay gente, cuando habla, ¿verdad? Gente que le puede entender. Entonces, yo les animo que sigan hablando en lenguas, ¿verdad? Ya que es algo que, ya que el Espíritu no se puede ver, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu no se puede ver, pero es una manifestación para que la gente pueda ver que tú tienes el Espíritu Santo. Dice en el 12, ¿verdad? Y estaban todos atónitos y perplejos y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otras personas, como siempre, ¿verdad? Como siempre vamos a ver gente así, ¿verdad? Burlándose decían, están llenos de mosto, estaban drogados, ¿verdad? Estaban borrachos. Entonces Pedro, ¿verdad? Y aquí vamos a lo más bueno. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, imagínense, en un poco tiempo, ellos tenían miedo, ¿verdad? Tenían mucho miedo, estaban temblando, no sabían qué hacer. Pero imagínense, ¿no han sentido esa necesidad cuando tú vas a predicar o vas a dar una manifestación? Tienes como que ganas de brincar y de esa cosa. Así estaba Pedro. Entonces Pedro, poniéndose de en pie con los 11, alzó la voz, ¿verdad? Cuando tú alzas la voz, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque eso no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos señalarán sueños,
ni de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y a todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo de anticipado conocimiento de Dios, pedisteis y matasteis por manos inicuos y crucificándole. Entonces, ¿qué les está diciendo? A esta persona que ustedes lo mataron, esta persona recibió el Espíritu, ¿verdad? Lo que estaba diciendo aquí. Y matasteis por manos de inicuos y crucificándole, al cual Dios levantó sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque esta mi diestra no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará y en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado de su descendencia, en cuanto en la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto como otros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se pungieron de corazón y dijeron Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, ¿verdad? Arrepentirse, ¿verdad? Lo que está haciendo Juan, y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.